24 minutos pasan de las 9 de la mañana. Como veníamos comentando, ayer arribó la misión del FMI y el gobierno anunció que buscará acordar un programa de facilidades extendidas. En simultáneo también se dio a conocer un proyecto para modificar la actual ley de movilidad previsional. Para charlar un poco de este tema y profundizar y tratar de entender un poco qué significa, estamos en comunicación con Ismael Bermúdez, periodista especializado en temas de economía. Sigue muy de cerca todo lo que es temas previsionales. Ismael, muchas gracias por atendernos, muy amable por tu tiempo. Pato del Corro, Lu Ortega y Tom Máscolo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ante todo, gracias por el llamado y bueno, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, ¿cuál es tu primer impresión en los ejes que hay que enfocar sobre los nuevos anuncios de este proyecto de ley de movilidad? Bueno, mira, en primer lugar tenemos que partir del hecho de que las jubilaciones tienen un retraso, han tenido una pérdida fenomenal en el último periodo. Solamente en el año 2018 y 2019 tuvieron una pérdida del 19,5% en relación a la inflación. Y en lo que va del año, aquellos que ganan la mínima pudieron recortar parte de esa pérdida, pero siguen todavía unos 13 puntos abajo, mientras las jubilaciones medianas y más altas tuvieron caídas adicionales y las más altas están en el orden de una pérdida del 23%. El primer tema es que con este proyecto de ley que va a enviar el gobierno, no hay, antes de discutir una nueva ley de movilidad, una reposición o una reparación respecto de esta enorme pérdida que han tenido los jubilados, pero también las prestaciones sociales, porque no olvidemos que la movilidad no va solamente a jubilados y pensionados, sino también a asignaciones familiares, a la UH, a la prestación universal al adulto mayor, y eso engloba 18 millones de personas. Claro. Por lo tanto, es muy fuerte la caída del poder adquisitivo en estos últimos 3 años y en principio no hay ninguna reparación a toda esa enorme pérdida antes de pasar a discutir la movilidad. Esto en primer lugar. Segundo lugar, el gobierno, el proyecto de ley vuelve, digamos, o repone la movilidad que existió entre 2009 y 2017 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero con algunos cambios que son importantes. Lo primero que hay que señalar es que es una fórmula que tiene tope y no tiene piso. ¿Esto cómo Importante. sería? Claro, porque sucede lo siguiente. Ustedes van a ver que la fórmula es media compleja, tiene muchas variables y tiene A y B. A significa que en marzo la movilidad va a estar determinada por la variación salarial, la mitad, y la otra mitad por la recaudación impositiva que va al ANSES en el mes de marzo. En el mes de septiembre se aplica esta misma fórmula, pero se agrega otro componente que es la recaudación total del ANSES. Y esa recaudación total del ANSES actúa como límite o como tope a las variables anteriores que mencioné. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que mitad salario y mitad recaudación impositiva da un 10%, pero la recaudación total del ANSES aumenta un 8%. En ese caso, las jubilaciones no van a aumentar un 10%, van a aumentar un 8%. Claro. O sea, de los dos índices se elige el menor, no el mayor, se elige el menor. Y viceversa, si la recaudación da el 10, si la recaudación da el 10% y salarios
Perdón, Da el había 8. señalado el primero No, era, claro, claro, yo si había señalado recaudación 8 es y 10. mayor que Pero salarios, sí, igual se pone el mínimo, que sería salarios de los en blanco, ¿no? exactamente. En este caso, aparte de los que mide el Ministerio de Trabajo. Bueno, ese es otro problema adicional. O sea, lo que primero quiero decir es lo siguiente, en esto de 8 y 10, ¿está claro? Sí, Si uno da 8 y otro da 10, se aplica 8. Y si se da la inversa, también se aplica el índice menor. Entonces ahí hay ya un recorte muy grande. La otra cuestión que cambia es que antes, en el 2009, cuando salió esta fórmula, la parte salarial tenía dos componentes. Salario que mide la seguridad social, que se llama el RIPTE, y el índice salarial que mide el INDEC. Y de ambos se elegía el mayor. Ahora directamente se suprimió el índice del INDEC, con lo cual también ahí hay otro recorte muy importante a la hora de determinar el aumento salarial. ¿te puedo hacer una Y consulta por esto es esto? importante porque, ¿cómo? No, una consulta por esto, porque ayer escuchaba al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, diciendo que nunca el índice de INDEC había superado el RIPTE. No sé si esto es correcto o no. No, 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 es totalmente falso. Ajá, Es totalmente falso. Hay un estudio que hizo un ex directivo del ANSES durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner que demuestra que siempre, siempre, si uno tenía que optar por ambos el mejor, el aumento que le correspondía a los jubilados era muy superior al que efectivamente se otorgó. claro. Aparte es lógico que sea así, porque pasa lo siguiente. Vamos a suponer que en un trimestre el RIPTE te da 7 y el INDEC te da 9. De 7 y 9 elegís 9. Al Claro. trimestre siguiente, el del INDEC te da 5 y el RIPTE te da 7. En ese caso, aplicás el 7. Desde el momento que dice que de ambos siempre se da el mejor, evidentemente el eliminar ahora esa condición tira abajo el aumento jubilatorio. Eh, claro, es más, no sé, esto lo entiende creo que hasta un chico de jardín de infantes. Me llama la atención que el jefe de gabinete diga lo contrario. Ismael, ¿qué Muy bien. tal? Buen día, Entonces, Lucía te perdón, habla. y Sí, completo la idea, Sí, y sí. completo la dale. idea y dialogamos. Y después, ¿el cierre cuál es? De que no hay ninguna garantía que los aumentos jubilatorios, dado justamente que no tiene piso, estén por debajo de la inflación. Entonces, esta misma fórmula, si se aplicara y dijera, se aplica el A, el B con esto, bueno, con todos los chiches y todas las variantes que han introducido, pero dijera, pero en ningún caso puede ser inferior a la inflación del trimestre, por lo menos se aseguraría que el poder adquisitivo de los jubilados y de las demás prestaciones sociales no tengan una pérdida de poder adquisitivo por una suba de precios. Más aún, esto es muy importante, en un país que tiene índices inflacionarios anuales del 30, 40 o del 50%, y Claro. donde justamente la inflación ha sido uno de los factores claves para licuar y para bajar el salario real y bajar el poder adquisitivo de la jubilación. Claro. Ismael, no, justamente te iba a preguntar eso. Recordamos que estamos hablando con Ismael Bermúdez, que es especialista en temas previsionales. Te agrego otra cuestión, porque el gobierno plantea que esta fórmula es para beneficiar a los jubilados, ¿no? Que cuestiona la fórmula de Macri, que esta vendría a ser mejor, pero al mismo tiempo Martín Guzmán sostiene que permitiría reducir el déficit previsional. ¿No es un poco contradictorio esto? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, justamente ese tope que, que es la variación, el aumento de las jubilaciones, tiene el tope de la recaudación del ANSES, justamente lo que busca es que cualquier deterioro de la finanza del ANSES, la variable de ajuste sean los jubilados. Porque lo que le está diciendo es, yo siempre te voy a dar X aumento, pero en ningún caso puede ser superior a mis ingresos. Esto significa
que si hay alta inflación, esto significa que si los salarios aumentan más que la inflación, etcétera, etcétera, los jubilados no van a tener ese incremento porque tienen el límite máximo, el tope de los ingresos del ANSES. Entonces, esta fórmula toma en cuenta no la situación de los jubilados, no la poder adquisitivo, sino que el ANSES no incurra en ningún tipo de déficit. Ahora, déficit del ANSES, ¿de quién es responsabilidad? ¿De los jubilados? Es del propio gobierno y del ANSES, que primero tolera la evasión previsional por parte de las empresas y de las patronales. Segundo lugar, las empresas tienen trabajo no registrado, o sea, trabajadores no declarados que en el índice del RIPTE directamente no figura en ese índice que se va a tomar como una de las variables del sistema. Y bueno, y además hay distintas medidas que el día de mañana puede tomar el gobierno, como rebajar las contribuciones patronales, eso va a afectar los ingresos del ANSES, claro. Y por lo tanto, todo eso va a recaer sobre los saberes de los jubilados, que no tienen ninguna responsabilidad por la caída de esos ingresos, porque vuelvo a señalar, tiene que ver con la política económica general, con la inflación y con las medidas de control previsional que se tienen que hacer sobre las empresas, que son las que hacen las declaraciones a la hora de pagar los aportes y las contribuciones correspondientes al sistema. Claro. Y Ismael, te agrego una última inquietud que a mí me surgía, porque cuando se pasó de la fórmula de Cristina, ¿no?, a la fórmula de Macri, ahí hubo toda una discusión por la pérdida de un trimestre, cómo se computaba un trimestre, porque se pasaba una fórmula semestral a una trimestral. Ahora que se volvería a pasar a una semestral, además, ¿no?, de que tardaría en impactar la inflación, perdón, inflación en este caso, de impactar la actividad en la fórmula, ¿puede haber una nueva pérdida de un trimestre? ¿Se puede estar buscando eso en la fórmula que se aplica en marzo? Bueno, en primer lugar no sabemos porque no conocemos el proyecto de ley. Claro. Solamente dieron a conocer una síntesis y muchas de las cosas que yo estoy señalando tienen que ver por cómo se aplicó la fórmula anterior, del cual esta es una réplica, pero no tenemos bien en detalle las características de cómo se va a aplicar. En principio se va a aplicar en marzo, porque el aumento de diciembre va a ser por decreto. Pero también acá hay un problema. El pasaje de trimestral a semestral tiene enorme importancia en un país que tiene alta inflación. Entonces, ¿cuál es el primer problema que hay aquí? En marzo le van a dar a los jubilados un aumento que toma en cuenta lo que pasó con las variables que acabamos de mencionar entre julio y diciembre de este año. Por lo tanto, ya hay un retraso en el aumento a los jubilados que va entre 9 y 3 meses. Porque a mí en marzo me van a estar dando algo que pasó en julio, algo que pasó en agosto del año anterior, etcétera, etcétera, hasta diciembre. Entonces, siempre los aumentos jubilatorios van a estar desfasados respecto de las variables concretas que tiene la fórmula de movilidad, con un retraso que va de entre 6 y entre 3 y 9 meses. Eso, en momentos de alta inflación, licúa enormemente los saberes jubilatorios, que recién en septiembre van a volver a ser modificados, con lo cual todo lo que pase con la inflación en abril, mayo, junio, julio y agosto, como van a seguir congelados al nivel de marzo, eso implica que en los meses posteriores a marzo las jubilaciones van a ir descendiendo para nuevamente volver a subir recién en el mes de septiembre. Cuando hay alta inflación, la movilidad no solamente debería ser trimestral, sino, me atrevo a decir, que debería ser hasta mensual, porque con índices de inflación de más del 3% por mes, como los que estamos teniendo ahora, vos te das cuenta que en un semestre vos podés llegar a tener una diferencia del 20%
entre lo que cobras en marzo y lo que cobras en agosto. Claro. Y eso no te lo repone absolutamente nadie. Lo que vos perdés entre marzo y agosto, entre el momento que cobras el aumento y el momento que finaliza ese aumento que va a ser en agosto, vos podés llegar a tener una inflación del 20%. ¿Y eso quién te lo repone? Absolutamente nadie. Y eso es parte, sí, de la discusión. Bueno, en tu última nota del día de ayer, ahí en Clarín, vos marcás muy bien cómo casi entre un 15% y casi un 22% han perdido las jubilaciones en los últimos años. Y esto que vos mencionabas Pero eso me parece... punta a punta. Claro, Punta a punta. Eso punta a punta. Comparando, digamos, 36 meses punta a punta. sí, sí, Si uno suma todo lo que fue perdiendo durante esos 36 meses el jubilado, o sea, lo que no ingresó a su bolsillo como resultado de esa caída, que punta a punta es de esa magnitud, te digo que para una jubilación mínima que está en 18.000 pesos, y bueno, vos podés calcular perfectamente que en el hogar de ese jubilado, en ese periodo, dejaron de entrar a valores actuales y quizá unos 120.000 pesos. claro. Que para ese jubilado o jubilada, ¿no? Es una Para suma... cualquiera, jubilado o no Claro. jubilado, para vos o para mí. Si ahora viene alguien y me dice, mirá, no te estuve pagando a precios de hoy 120.000 pesos, pero ¿sabés cómo lo recibo? Con los brazos abiertos. Pero eso es efectivamente la pérdida efectiva que tuvieron los jubilados de la mínima. Evidentemente el que está en la jubilación media, que no es ninguna fortuna, jubilación media que está en 40.000 pesos, por debajo del costo de la canasta familiar del jubilado, que elabora el defensor de la tercera edad, que está en 49.000 pesos, estoy hablando de 40.000, o sea, por debajo de una canasta digna de jubilado, y en ese caso quizá tuvo una pérdida en estos meses de ingresos en su bolsillo, en su familia, del orden de los 200.000 o 250.000 pesos. Sí, sí, importantísimo. Y esto además se venía viendo, por algo Alberto Fernández en su campaña electoral había no hecho la promesa no cumplida de un 20% de recomposición para las y los jubilados, que también es parte de esto que vos marcás. No solamente siguen perdiendo, sino que ni siquiera se discute si se va a recomponer en algún momento las jubilaciones, que ya no eran ningún lujo, eso está claro, menos en Argentina. Exactamente, eso es muy importante, contrastar lo que estas fuerzas políticas prometen en la campaña electoral y después la realidad. Ahora, Así es. sería bueno que toda la gente saque las conclusiones de ver cómo se diseñan las campañas electorales y las promesas para no confiar absolutamente en ellas, descreer, pero no descreer porque uno tiene que descreer, sino porque la realidad confirma claramente. Ustedes recuerdan, Macri también decía, yo termino con la pobreza, y la pobreza se disparó, dijo que iba a mejorar con la fórmula esa del año 2018 las jubilaciones y perdieron en 2 años 19,5% en promedio. Bueno, todas esas lecciones tienen que ser aprendidas políticamente y electoralmente por todo el pueblo argentino. Ismael Bermúdez, te agradecemos muchísimo la comunicación, siempre es un gusto hablar y también nos quedan mucho más claros muchos de los puntos de este proyecto de ley que esperemos ver ahora en los próximos días. Te mandamos un saludo Sí, que muy grande. esperemos ver el proyecto, pero esperemos no verlo sancionado. Así es. Un abrazo. Ok, muchas gracias por, bueno, por llamarme y la oportunidad de poder expresar mi punto de vista sobre este tema tan crucial para todos los argentinos. No, por favor, muchas gracias a vos. 9:43 de la mañana, bueno, quedaba más claro el tema jubilaciones. Nosotros ya volvemos con más Alerta Spoiler.